Impactante. Don Francisco, el rey de la televisión hispana, acaba de confesar su peor pecado: le fue infiel a su esposa durante años y frente a millones lo admite sin tapujos. El presentador que representaba los valores familiares escondía un lado oscuro, lleno de engaños y traiciones que hoy sacuden al mundo del espectáculo. ¿Quién es realmente Don Francisco detrás de las cámaras? ¿Qué más nos ha ocultado? Esta revelación está destruyendo su imagen y dejando al descubierto su vida más secreta. Suscríbete ahora y no te pierdas la verdad completa, porque esto apenas comienza. Durante décadas Don Francisco fue la cara amable de la televisión hispana. Con su estilo único y carisma natural conquistó a millones de personas cada sábado. Sábado Gigante no solo fue un programa de entretenimiento, se convirtió en un ritual familiar, un punto de encuentro para generaciones enteras. Sin embargo, lejos de las cámaras, tras la sonrisa impecable y la energía inagotable, Mario Kreutzberger, su verdadero nombre, arrastraba una carga personal que solo él conocía. Los años dorados de su carrera estuvieron marcados por el éxito arrollador. Era invitado a las alfombras rojas más importantes, compartía espacio con estrellas internacionales y recibía premios que lo consagraban como un ícono de la cultura latina. Pero la fama es un arma de doble filo. Entre los viajes interminables, las largas jornadas en los estudios y las giras por Latinoamérica, el presentador empezó a vivir una vida paralela, una que poco tenía que ver con el hombre de familia que mostraba al público. Cada ciudad que visitaba era una nueva oportunidad para caer en la tentación. Las fiestas después de los shows, las reuniones privadas con empresarios y personalidades influyentes, y el constante asedio de admiradoras lo arrastraban hacia un camino que, en el fondo, sabía que era peligroso. El exceso de atenciones y la sensación de ser intocable lo hicieron cruzar líneas que jamás pensó que traspasaría. Don Francisco no era ajeno a su entorno. Sabía que, como figura pública, estaba bajo la lupa de la prensa y del público. Sin embargo, la adulación y el poder que conllevaba ser uno de los presentadores más importantes de la televisión latina comenzaron a nublar su juicio. La fama es adictiva, admitiría años después. Te hace sentir que todo está permitido. Su matrimonio con Teresa, la mujer que lo había acompañado desde sus años más humildes, también se vio afectado por esa espiral de excesos. Mientras él brillaba bajo los reflectores, ella sostenía el hogar, criando a sus hijos y manteniendo una vida discreta, lejos del bullicio mediático. Pero las ausencias constantes y los rumores que comenzaban a llegarle desde círculos cercanos la mantenían en alerta. Don Francisco se convencía a sí mismo de que podía separar su vida pública de la privada. Creía que los errores cometidos en otras ciudades, en otros países, quedaban en la sombra y que su figura seguía intacta ante los ojos de su familia y su audiencia. Sin embargo, lo que comenzó como una excusa se convirtió en un patrón difícil de romper. Y aunque el mundo seguía viendo al animador bonachón y sonriente de la televisión, la verdad estaba por salir a la luz. Don Francisco había llegado a un punto en el que ya no podía cargar más con el peso de sus actos. El momento de enfrentar su propia verdad estaba más cerca de lo que él mismo imaginaba. La sala de la entrevista estaba en penumbras, apenas iluminada por una tenue luz que caía directamente sobre Don Francisco. No era el set habitual de Sábado Gigante, ni había aplausos o música de fondo. Esta vez, todo era silencio. Frente a él, un periodista veterano, conocido por no tener reparos en hacer preguntas incómodas, lo observaba con atención. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Francisco respiró hondo. Sabía que aquella entrevista no era una más. Había decidido que era hora de enfrentar lo que durante años había escondido no solo de su público, sino también de sí mismo. Con la mirada perdida en el vacío, y después de un prolongado silencio, soltó una frase que dejó a todos sin palabras: «Le fui infiel a mi esposa,
más de una vez. El periodista, acostumbrado a las confesiones difíciles, no supo cómo reaccionar de inmediato. La sala se quedó muda. La figura imponente y siempre sonriente de don Francisco ahora parecía la de un hombre común, abatido, dispuesto a despojarse de su coraza mediática. Con voz entrecortada continuó: no fue algo que planeara. Cada vez que sucedía, me prometía que sería la última. Pero la fama te hace sentir que las reglas no aplican para ti. Creía que podía tenerlo todo, mi familia, mi carrera y esos momentos fuera de casa que me hacían olvidar quién era realmente. El periodista se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿durante cuánto tiempo ocurrió esto? Don Francisco dudó por un momento antes de contestar: muchos años. Durante los picos más altos de mi carrera, giras, eventos, reuniones privadas. Las circunstancias se daban, y yo no tuve la fortaleza para detenerme. El conductor no se excusó, pero sí explicó cómo la presión del estrellato y la soledad en los viajes lo empujaron a buscar refugio en situaciones que hoy define como vacías e insatisfactorias. Sin embargo, reconoció que las consecuencias fueron devastadoras. No solo puse en riesgo mi matrimonio, también traicioné mis propios valores, confesó. Cuando el periodista le preguntó si alguna vez pensó en confesarle todo a su esposa, don Francisco bajó la mirada y con una mezcla de vergüenza y resignación dijo: Teresa lo supo mucho antes de que yo tuviera el valor de admitirlo. La revelación no tardó en filtrarse antes de que la entrevista saliera al aire. Rumores comenzaron a circular por las redacciones de revistas y programas de espectáculos. Los productores de la cadena se dieron cuenta de que estaban ante una bomba mediática que podía cambiar la imagen del ídolo de las masas. El rostro del presentador mostraba el peso de los años y la carga emocional de quien, por fin, decide enfrentarse a sus fantasmas. Pero esto solo era el principio. Aún faltaba conocer la versión de Teresa, la mujer que había estado a su lado durante toda una vida. Mientras la noticia de la confesión de don Francisco se hacía viral, Teresa, su esposa, se mantenía en silencio. Durante años, había sido la figura discreta detrás del presentador más famoso de la televisión latina. Nunca buscó protagonismo, siempre prefirió la tranquilidad de su hogar mientras su esposo brillaba frente a las cámaras. Pero puertas adentro, la historia era otra. Desde los primeros años de su matrimonio, Teresa había intuido que no todo estaba bien. Las largas ausencias de Mario, las excusas constantes y los rumores que circulaban en los círculos de la farándula comenzaron a minar la confianza que ella tenía en su esposo. Aunque nunca hubo pruebas contundentes, su intuición le decía que detrás de la sonrisa televisiva de don Francisco se escondían secretos. Yo lo sabía, siempre lo supe, le confesó Teresa en privado a una amiga cercana cuando la entrevista de su esposo salió a la luz. Una mujer puede sentir cuando algo no está bien. Y aunque no tenía pruebas, los silencios de Mario me decían más que cualquier palabra. El dolor que sentía no era solo por la traición, sino por el silencio. A lo largo de los años, enfrentó sola las sospechas y las dudas, sin compartirlas ni siquiera con sus hijos. Se aferró a la familia y a la imagen que ambos habían construido juntos. No era solo nuestro matrimonio, era nuestro apellido. Nuestros hijos, la imagen de ante millones de personas, explicó Teresa. En los momentos más difíciles pensó en separarse. Incluso tuvo conversaciones con abogados y personas de confianza, pero siempre terminaba reculando. Había mucho en juego, la estabilidad de sus hijos, el peso de la opinión pública, y el cariño que, pese a todo, seguía sintiendo por Mario. Cuando don Francisco finalmente le confesó en privado sus infidelidades, mucho antes de hacerlo públicamente, Teresa no reaccionó con gritos ni reclamos. Lo miró a los ojos y le dijo: no me lo dices por mí, me lo dices porque ya no puedes más con la culpa. Fue una frase que él nunca olvidó.
Aunque la herida quedó abierta, Teresa optó por mantenerse junto a su esposo. Se enfocó en sanar desde adentro y proteger la unidad familiar. Sin embargo, el reciente estallido público la obligó a revivir el dolor y a enfrentar las miradas de quienes siempre la consideraron la esposa perfecta, del hombre que encarnaba los valores familiares en la televisión. Hoy, mientras el mundo comenta la confesión de Don Francisco, Teresa prefiere el silencio. Rehúye a los medios y evita cualquier declaración pública. Solo sus allegados saben que, pese a las cicatrices, sigue siendo una mujer firme y resiliente. No necesito que me defiendan ni me ataquen. Esta es mi vida y solo yo sé lo que he pasado, afirma en privado. Pero mientras Teresa se refugia en la intimidad, la tormenta mediática apenas comienza a tomar fuerza. La noticia de la confesión de Don Francisco se esparció como pólvora. Los titulares no tardaron en aparecer: Don Francisco admite infidelidades múltiples, el lado oculto del ícono de la televisión hispana. Durante años, el presentador había sido sinónimo de unión familiar y entretenimiento sano, pero ahora, su imagen tambaleaba frente a una audiencia que lo había idolatrado. Programas de espectáculos, noticieros y portales digitales comenzaron a analizar cada detalle de la entrevista. Algunos lo calificaron de valiente por admitir sus errores, otros lo señalaron como un hombre que había vivido una doble vida. Sin embargo, la gran pregunta era ¿cómo afectaría esto su legado? Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Mientras algunos fanáticos salieron en su defensa, asegurando que los grandes también son humanos, otros no podían ocultar su decepción. Crecí viendo Sábado Gigante, me cuesta creer que él hiciera algo así, escribió un usuario en Twitter. Otro fue más tajante: el daño que le hizo a su esposa y a su familia no lo repara ni con 1000 disculpas públicas. En medio de la polémica, Don Francisco rompió el silencio nuevamente. En una conferencia improvisada, visiblemente afectado, enfrentó a la prensa. Soy un ser humano que cometió errores. No busco justificarme ni victimizarme. Le fallé a la persona que más me ha apoyado en la vida, mi esposa Teresa. Y también fallé a mi público. Pero la avalancha no se detuvo. Durante semanas surgieron testimonios de personas que decían haber sido testigos de los deslices del presentador en giras y eventos privados. Rumores, algunos ciertos y otros inflados por la sed de escándalo, invadieron los medios de comunicación. La imagen intachable del conductor estaba bajo fuego. Los ejecutivos de la cadena donde Don Francisco trabajó durante décadas no tardaron en emitir un comunicado oficial: respetamos la trayectoria del señor Mario Kreutzberger y reconocemos sus aportes a la televisión. Sin embargo, estas declaraciones pertenecen a su esfera personal. Un mensaje diplomático que dejaba claro que la empresa prefería distanciarse del tema. Mientras tanto, Teresa seguía sin aparecer en público. Los periodistas acampaban fuera de su residencia, esperando una declaración que no llegaba. Amigos cercanos a la familia afirmaban que la situación había sido un duro golpe, pero que Teresa, fiel a su carácter reservado, mantenía su dignidad y su decisión de no ventilar su dolor en los medios. A pesar del escándalo, Don Francisco no dejó de recibir muestras de apoyo de colegas, artistas y figuras públicas que valoraban su trayectoria. Pero él sabía que, más allá de la televisión y la fama, había una herida más profunda que debía intentar reparar: la de su propio hogar. Así, entre luces y sombras, el hombre que había unido a millones frente al televisor se enfrentaba al reto más difícil de su vida: recuperar la confianza de la persona que lo había amado desde antes de que el mundo lo conociera como Don Francisco.